Esto es Cabildeo Digital. Amigas, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, también muy buenas noches. Estamos empezando el programa de la fecha de último momento con varias novedades políticas. Se está trabajando una alianza, ya les vamos a informar de quiénes se trata. Hay polémica en otras dos alianzas. Hay también unos rankings de los mejores y los peores gobiernos de la región. Vamos a estar hablando del gobernador de Chuquisaca y, por supuesto, del caso consorcio, además de temas internacionales. Hola Amalia, hola Mavi, ¿cómo están? Arranquemos, por favor. Hola Cacho, hola a todos ustedes, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Bueno, si el río suena es porque piedras trae, y en este caso son unas rocas inmensas, casi ya confirmado porque Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz, ha dicho que va a visitar el trópico de Cochabamba, que bueno, la alianza ya está cocinada, y entonces se trata de la alianza de UCS, que tenía un porcentaje en las encuestas de 3%, siendo generosos, 3%, o sea, él y su sigla estaban chao, y entonces quiere aferrarse, ¿no?, a Evo Morales, y Evo Morales también estaba chao. Entonces, entre dos chau chaus, ¿no?, se alían a ver si se salvan mutuamente. ¿Tú qué piensas, Cacho? Bueno, le ha puesto una dosis de expectativa a Johnny Fernández porque dice que hoy va a estar en el trópico de Cochabamba. Ha pedido a sus partidarios que estén también en Cochabamba, que les va a comunicar la buena noticia. Y quien salió a criticarlos de manera dura ha sido Manfred Reyes Villa, que le dijo: este es un político oportunista, porque en las elecciones de 2020 se alió con el otro extremo, con Creemos, con Luis Fernando Camacho, y ahora se va al otro extremo y parece que se va a aliar con Evo Morales. ¿Dónde está la coherencia política?, se preguntaba Manfred Reyes Villa, y me parece que es una crítica que hay que tomarla en cuenta. Evo Morales hizo una intervención dramática diciendo: este es solo un capítulo de la historia, ya volveremos. Creo que está desesperado. Fracasó con los bloqueos, aunque dejó $1.000 millones en pérdidas que hay que cobrarle, Y ahora no se rinde, ¿no? Yo creo que va a postular para senador por Cochabamba. Entonces tendremos a Arce postulando a senador por La Paz y a Evo Morales postulando a senador por Cochabamba. Creo que en ambos casos hay que infringirles una derrota contundente e impedir que accedan al Senado. ¿Tú qué dices, Cacho? La verdad, mucha gente esperaba derrotar a Evo Morales con el voto, no que se salga de la carrera y que hayan todos estos episodios que hemos visto en este proceso electoral. Bueno, si entra, ahí está. La gente tiene la oportunidad con el voto de decirle nunca más al caudillo del MAS. Por eso hemos preparado una pregunta a Amalia respecto de este tema para que nuestros amigos participen. ¿Cuál es la pregunta, Amalia? Suspenso. Vamos a este anuncio y volvemos con las preguntas y respuestas en el próximo sector. Cacho, tienes la palabra. Te pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Preguntamos si usted acepta que hijos de narcotraficantes ya condenados, no un rumor, sino narcotraficantes, accedan a candidaturas públicas o a cargos públicos. Y la respuesta fue categórica. Cacho. 2.100 participaciones, Amalia, de las cuales el 95% dicen no estamos de acuerdo que hijos de narcotraficantes se postulen a cargos públicos. Y solamente el 5% dice sí, bueno, acepto que tengan estas postulaciones, porque me imagino
separan las cosas entre padres e hijos. Pero la respuesta ha sido categórica, Amalia, en un tema donde el padre de la ex postulante a primera senadora de la Alianza Unidad está condenado a 6 años de prisión en Estados Unidos y tiene 14 procesos por narcotráfico en el Brasil. Es cierto que los delitos son de las personas, ¿no? Uno no puede heredar como uno hereda un carro, una casa, uno no puede heredar el prontuario del padre o de la madre. Eso es cierto, eso es lo legal. Pero lo ético, y sabiendo cómo se mueve el narcotráfico, Cacho, las familias son muy importantes en el caso del narcotráfico, ¿no? No, tú te imaginarías, ¿no?, que el hijo o la hija de Pablo Escobar en Colombia postule a una senaturía, ¿no? No importa si es inocente, no importa si no se benefició, no importa si no participó, pero seguro que sus estudios fueron pagados con dinero del narcotráfico. Seguro que la casita donde vivió la construyeron con dinero del narcotráfico. De tal modo que, Cacho, aquí la respuesta es contundente y yo me sumo a ese 95%. Creo que con lo que significa el narcotráfico en el país, uno tiene que tomar distancia y creo que este error garrafal de Samuel Doria Medina tiene que ver con su sumisión frente a Luis Fernando Camacho, que es el que puso a esta doctorita como cabeza de su plancha en Santa Cruz. Con un detalle adicional, Amalia, y es que el diputado Ervin Bazán, que ahora es candidato también de la Alianza Unidad, ha señalado que Carla Robledo, la ex candidata ahora, fue y es parte en realidad del bufete de abogados de Martín Camacho, el principal abogado defensor de Luis Fernando Camacho. Entonces, no es que no la conocían, llegó por alguna recomendación, no, trabajaba en este último tiempo en este bufete, entonces sabían de quién se trataba y quién tiene como padre esta muchacha. Pero es parte del camachismo, eso es lo importante a señalar, ¿no? Ahora, Cacho, ¿qué pregunta tienes para hoy? Bueno, decíamos que tiene que ver con la alianza, esta posibilidad de un acuerdo entre Johnny Fernández y Evo Morales para que eventualmente participen juntos en el proceso electoral como parte de la alianza La Fuerza del Pueblo. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cree usted que UCS salvará a Evo Morales? Interesante. ¿Cree usted que UCS salvará a Evo Morales? Bueno, esperamos la participación, como siempre, así muy masiva de nuestros seguidores. Bueno, la UCS es el partido de Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz. También se podría preguntar, ¿cree usted que Evo Morales salvará a la UCS? Bueno, Cacho, vamos a la polémica. ¿Qué pasó? Entre el tutismo y el samuelismo se están sacando los ojos. ¿Cuál es la polémica? Durísima, durísima la batalla de declaraciones, la batalla discursiva, Amalia, porque después de que se conoció esta denuncia de Tomás Monasterio, principal vocero del tutismo en Santa Cruz, les salieron con todo parlamentarios, voceros, dirigentes, candidatos, a decir de qué viene a acusarnos, a querer criticarnos, porque no se fija en la viga que tiene en el ojo. Ahí tienen a un candidato a la vicepresidencia, hijo de un estafador. Entonces la pelea fue entre la hija del narco y el hijo del estafador y se dieron con todo, Amalia. Y claro, esto me imagino que va a crear resentimientos, esto los va a alejar más, esto hace casi inviable una posibilidad de un acuerdo posterior a la fecha de elecciones. Se han dado con todo. Pero hay un detalle, en medio de toda esta batahola política, ¿por qué renunció si la muchacha no tenía nada que ver, es ajena a la actividad ilícita de su padre? ¿Por qué renunció? Bueno, seguramente la polémica va a continuar. Sí, habrá que revisar las listas, son muchísimas, Cacho, pero de a poquito van a saltar los nombres
de qué personajes positivos y qué personajes con una trayectoria no muy clara aparecen en las listas, ¿no? Eso es importante de saber. Pero creo que en esta batalla Samuel pierde. No es lo mismo un hijo de estafador que un hijo de un narcotraficante, ¿no? Igual, es muy duro que esta polémica hubiera llegado a este nivel. Ahora, Cacho, en vano se están peleando porque yo creo que son bolsones electorales distintos. Esa es mi impresión, ¿no? El tutismo apunta hacia una clase media, una amplia clase media, y va para arriba, ¿no? Y los sectores más radicalizados, los sectores más neoliberales, los sectores que quieren acabar definitivamente con el modelo del levismo, que quieren llevar a la cárcel a Evo Morales, es decir, todo lo más radical. Y yo creo que Samuel Doria Medina apunta más bien a un programa más socialdemócrata, intentando llegar a los sectores populares, estirando los dedos hacia la frontera con el masismo. Tengo esa impresión. Si hay alguien que le puede quitar votos a Tuto, no es Doria Medina. La gente, aunque diga qué barbaridad que Doria Medina puso a semejante, que su candidata no sé qué, no va a votar por Tuto. Que me disculpen, no creo que vote por Tuto. Los que le van a quitar votos a Tuto son los seguidores de Jaime Dun, si es que Jaime Dun entra en escena. Si entra en escena, yo creo que va a ser la sorpresa de este proceso electoral. Si bien son bolsones distintos los que están apuntando, tanto Tuto Quiroga como Samuel Doria Medina Amalia, ha comenzado a producirse también un fenómeno que seguramente ya lo han advertido los estrategas de la casa de campaña de Tuto Quiroga, y es el tema del voto útil. Y mientras siga apareciendo Samuel Doria Medina encabezando las encuestas, sobre todo en el ala de los postulantes conservadores, entonces va a ser el objetivo a derribar de parte de la campaña de Tuto Quiroga, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poquito la estrategia que está detrás, ¿no? Bajarlo de tal manera que no avance y no se consolide como la opción del voto útil en el próximo 17 de agosto. En esa línea, Amalia, quizás ya para cerrar este tema, hay dos hechos que se vienen muy importantes. Mañana es el foro de los agropecuarios en Santa Cruz. Van a estar precisamente Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa. Mucha expectativa por lo que puedan plantear para el sector productivo del país. Y el sábado 28, Amalia, arranca oficialmente la campaña de Andrónico Rodríguez. ¿Cuál será la impronta, el sello, el perfil de la campaña de Andrónico Rodríguez? Lo vamos a descubrir el sábado cuando ya salga y de una vez se presente, esté en la vitrina electoral del país. Si Evo Morales de verdad aparece como candidato a senador en las listas de la UCS, esto favorece a Andrónico, porque lo separa de Evo Morales. Ojo. Muy bueno el apunte. Muy bueno. Cacho, ¿qué opinas si vamos a estos anuncios y luego vuelvo con otras cifritas? El ranking de los presidentes latinoamericanos. ¿Usted en qué lugar lo pondría a don Luis Arce Catacora? Bueno, tengo la respuesta después de este anuncio. Hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Una consultora que se llama CB Consultoría OP.Pública ha hecho una encuesta entre los presidentes de la región. Es notoria la baja de popularidad de la mayoría de los presidentes socialistas. Creo que la baja más significativa
restando a don Luis Arce Catacora, es el de Lula, ¿no? Lula estaba en 51%, baja a 46%. El que está mejor, Javier Milei, que va subiendo, Daniel Noboa en el Ecuador va subiendo, Gabriel Boric, que estaba de caída, ha subido unos puntos, de 54 a 43. Gustavo Petro, extrañamente, está subiendo, pero con un nivel muy bajo, 37%. Bueno, ¿para qué les cuento más la historia? Bueno, Nicolás Maduro no llega al 30%, que era lo que se sabía en las elecciones, y Dina Boluarte en el Perú, bueno, está entre las menos queridas. Y en el último lugar, Luis Arce Catacora, ¿no? Que del 76% de simpatía algún día cayó al 21%. El titular, obviamente, es Luis Arce Catacora, el peor presidente de la región. Bueno, esto se suma, Amalia, porque es un rosario de malas calificaciones que tiene este gobierno. Somos la segunda peor economía en la región, de la que se desconfía más para inversiones extranjeras. Somos campeones de la corrupción en Latinoamérica y subcampeones de la corrupción a nivel mundial. Somos la economía con niveles de inflación altísimos, que se prevé que incluso puedan llegar a pasar el 20% a fin de año. Y ahora viene esto, ¿no? Cara, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más al gobierno de Luis Arce Catacora, sido todo este rosario de malas calificaciones y malos puestos? Realmente se suma, este es otro elemento que se suma al descalabro producido por este gobierno. Arce dijo: la historia me recordará como un defensor de la democracia. Me he caído de la silla, sinceramente, Cacho, después de oír esto. Un club de Condorito, ¿no? Destruyó la democracia. El primer día cambió el escudo nacional, no sé si te acuerdas, por su lobito de Cruz Aymara, ¿no? Y de ahí hasta los prorrogados, en fin. No quedó nada de la democracia con Luis Arce Catacora. Así es, Amalia, pero si te pones en la perspectiva del gobierno, esta es una raya más al tigre. Bueno, cambiamos de tema, Amalia, porque tenemos que hablar de la situación de salud y la situación legal del gobernador de Chuquisaca, que se han revelado varios detalles que están cambiando esta historia. Bueno, nos mintieron, ¿no? Después de que fue internado con una lesión muy grave, prácticamente estado de coma, dijeron que había sido un accidente doméstico, que en su casa algo pasó y cayó por la ventana. Ya la información era sospechosa. Bueno, ahora se sabe que hubo algo en las escaleras de la casa de una empleada de la gobernación de 31 años, jovencita. Ella tiene sus buenos años. Estaban solos y de repente él cae, ella también cae, pero no cae tanto. Él cae 2 pisos, con las consecuencias que ya sabemos. Entonces, una otra versión dice, hubo forcejeo, que el gobernador trataba de apretarla, de besarla, de algo, ¿no? A una funcionaria jovencita, algo ahí entre ellos, porque era el cumpleaños de ella, y ella invita al gobernador, el gobernador está en su casa, no hay mucha gente en la fiesta, no más de 10 personas, pero ellos estaban solos, no hay testigos, salieron del departamento a ese espacio, a ese cuadrado, a ese lobby que antecede a las gradas, ¿no? Pero ahora hay otra versión del abogado del gobernador que dice, no fue forcejeo, lo empujaron, hay un intento de homicidio. Lo que pasa, Amalia, es que los actuales gobiernos nacionales, departamentales, municipales, nos han dicho que iban a hacer cosas distintas al pasado, que no iban a mentir, que iban a ser transparentes, honrados, y nada de eso están cumpliendo, Amalia. Mucha gente reaccionó
muy conmovida con lo que le pasó al gobernador Damián Condori, muchas muestras de solidaridad de mucha gente. Y resulta, claro, que nos han mentido y claro, ¿en qué queda toda esa reacción positiva que tuvo este incidente en el que fue víctima el gobernador de Chuquisaca? Y entonces la mentira, Amalia, se ha vuelto lo más recurrente en estos temas. Ha fallecido el ministro de Trabajo y, para empezar, fue un velorio reservado, no quisieron que entren los medios. Ayer lo llevaron a la Catedral de La Paz, estuvo el presidente y después salió un video, Amalia, donde se lo ve al ministro de Trabajo en su última intervención, el día del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, pasado en copas. Entonces, no, la mentira se está haciendo moneda corriente. Todos mienten pensando que somos unos tontos culturales y no nos vamos a dar cuenta. Bueno, y a propósito de los estados de salud, el exministro Siles, que tendría que estar en la cárcel de Patacamaya, sigue hospitalizado, fue sometido a una intervención quirúrgica. Sí, Amalia, Siles ha sido operado de emergencia y no va a estar en la cárcel por al menos 45 días. El otro implicado, Iván Córdoba, no es cautelado, Amalia. Esto es muy, muy sorprendente. Nadie quiere conducir la audiencia de medidas cautelares del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia. Así están las cosas en el caso Consorcio. Pero vamos al ámbito internacional. ¿Qué novedades tienes sobre este tema, Amalia? Bueno, un comentario a la ligera para que ustedes puedan profundizar en la prensa internacional. Trump apareció en una faceta buena. Dijo, chicos, dejen de pelear a Israel e Irán. Y los chicos siguen matándose, que da calambre. Bombas acá, bombas allá. Están destruyendo todo. Blancos civiles para Irán e Israel sigue con los blancos militares. Pero a propósito de esto, tanto la guerra entre Israel e Irán y de Rusia con su invasión a Ucrania, siguen opacando lo que ocurre en Gaza. Cacho, me quiero referir a una entrevista que la BBC le hizo a un especialista, a un historiador israelí, es judío, experto en holocausto. Él trabaja en una universidad norteamericana y es obvio, judío, que sea experto, un estudioso, un profesional meticuloso en materia de holocausto. Se llama Omer Bartov. Les recomiendo esta entrevista, también reproducida en el periódico Cabildeo. Bueno, ¿qué dice Omar Bartov? Dice, solíamos pensar que lo que hicieron los rusos en Chechenia era terrible, pero lo de Israel en Gaza no tiene precedentes en el siglo XXI. Él dice, primero, yo no creía que había genocidio, ¿no? He seguido de cerca y cuando los palestinos denunciaban genocidio, yo todavía tenía mis diferencias. Pero los primeros meses de mayo, a partir de mayo de este año, dice, no me queda duda. Esto es genocidio, esta es una barbarie, nunca he visto algo tan terrible. Dice, el patrón que condujo a la operación en Rafah, porque ahí empezó en mayo de este año, pareció indicar que no se trataba simplemente de una operación para destruir a Hamás y liberar a los rehenes, sino de una operación con la intención de hacer inhabitable toda Gaza. Desde entonces la situación, por supuesto, se ha deteriorado considerablemente. Llevan meses bloqueando Gaza con la esperanza de que la gente muera o se vaya o sea aceptada en otro lugar. Como dijo el primer ministro Netanyahu, nuestro único problema es encontrar países que los acojan. Y como no los acojan, como nadie los quiere recibir, entonces los están matando. Como se sabe, los están matando de hambre. Lo más dramático, obvio, son los niños. La única comparación posible es con la de Nakba, es decir, la expulsión de los palestinos en 1948. En aquel momento, unos 750,000 palestinos fueron expulsados
de las zonas que se convirtieron en el Estado israelí y murieron muchos miles de personas, pero las cifras no fueron tan altas como ahora. Obviamente la población es mayor ahora, pero las cifras actuales son absolutamente extraordinarias. Lo dice un historiador israelí, lo dice un judío. En Gaza hay genocidio. Increíble, Amalia. La verdad que es recomendable leer esta entrevista de la BBC, como dice Amalia, está en el portal de Cabildeo Digital, así que ustedes, amigas y amigos, pueden acceder a este material. Bueno, Cacho, y llegamos al final. Ha sido un gusto compartir esta media hora con ustedes y con otra edición será hasta mañana. Chao, Cacho, chao, Maui, chao a todos ustedes. Esto es Cabildeo Digital.